Aprender sobre gestión de proyectos es algo fundamental para tu desarrollo personal y profesional. Dentro de la comunidad encontrarás todo el conocimiento y experiencia que necesitas y contarás con el apoyo de los miembros y los directores. Cedintro está formado por universitarios que buscan dar más de lo que encuentran en sus clases y obtienen un contacto profesional con el mundo de la gestión de proyectos bajo el enfoque PMI. Sin más, te invito a unirte a nuestra comunidad. Hola, soy Carlos Reyes, estudiante de Medicina de quinto año y creador de contenido de estudio de productividad en YouTube. En esta charla les contaré sobre las mejores técnicas de estudio según la ciencia y les contaré cómo ponerlas en práctica. Después de la charla sabrán cómo estudiar de forma más efectiva y aprender a largo plazo. No se la pierdan. Mire, tu micrófono está apagado. Ya, empiezo de nuevo. Muy buenas tardes, chicos. Gracias por asistir a nuestro webinar de métodos y técnicas de estudio, organizado por la comunidad estudiantil Transforma UCSM. Con este webinar tenemos como objetivo aprender nuevas técnicas y herramientas para una mejor productividad y eficiencia en nuestros tiempos. Para este webinar también tenemos como ponente al youtuber y estudiante de medicina, a Carlos Reyes. Muchas gracias por asistir. Y bueno, Judith, ¿qué más tienes por decir? Tenemos una dinámica también por ahí. Sí, chicos. Bueno, antes también queríamos agradecer a los emprendimientos que nos están apoyando para este webinar. No se olviden de darle like a la publicación para poder participar de los sorteos que vamos a tener. Ay, ya lo dije. Ya. Para la dinámica que vamos a tener al final, tienen que darle like a la publicación, seguir a las páginas y también a los emprendimientos. Ahora lo vamos a pasar por el chat de Zoom para que lo puedan ver, y también lo vamos a pasar por WhatsApp, también para los que aún no han dado like, y así también puedan participar. Están buenísimos los premios, chicos, de veras, así que anímense a participar. Bueno, chicos, y más que nada por decir, puedes empezar, Carlos, con la ponencia. Claro, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, un momento, voy a presentar lo que tengo por acá. Un ratito. Está el PowerPoint, compartir. Ya. ¿Ahí lo pueden ver? ¿Sí? Sí, se puede visualizar. Ya, perfecto. Bien, entonces ya me he presentado. De todas maneras, soy Carlos Reyes, estudiante de Medicina de la Universidad de Piura, de quinto año. Y bueno, hasta ahora he sido primer puesto en orden de mérito en todos los años en los que he llevado hasta ahora. Y bueno, entonces hoy les traigo el tema de las mejores técnicas de estudio. Y puede sonar un poco pretencioso decir las mejores, pero es que en realidad cuando uno se basa en evidencia
Tal vez la evidencia científica nunca es al 100% precisa, pero es probablemente más precisa que lo que uno pueda pensar por su cuenta, ¿no? Sin haber hecho pruebas ni nada de eso. Así que voy a traerles dos técnicas que yo creo que son muy útiles para eso. Pero antes de empezar, me gustaría preguntarles a cualquiera, pueden encender su micrófono, escribirlo en el chat, ¿qué esperan de una buena técnica de estudio? O sea, ¿qué esperarían que pase con su vida o con su rendimiento para que ustedes digan, esta técnica que estoy usando es buena? ¿Alguien tiene alguna idea, algún aporte, algo? A ver, ahí veo en el chat, bien participativos. Ser más eficiente, ya. Claro, eficiente en el sentido de que no gastas tanto tiempo en una actividad, ¿no? Sino que la haces más rápido. Subir tus notas también, perfecto. Que sea efectiva, claro, pero efectiva en qué sentido, ¿no? Efectiva, justo es lo que quiero preguntar. ¿Cómo uno puede medir la efectividad de algo? Porque cómo medimos algo es muy importante. Esperaría que me ayude a comprender, ya eso es más específico, me gusta, porque claro, de nada sirve memorizar un montón de cosas si es que al final no vamos a entender lo que estamos memorizando, ¿no? No olvidar lo que aprendo también es muy útil porque puede que hoy día hayas tenido tu clase de farmacología o de bioquímica y sabes que los estatinas inhiben a la hidroximetilglutaricoenzima reductasa, pero cuando te pregunte el doctor en el internado puede que ya no te acuerdes, ¿no? Entonces, siempre es bueno pensar a largo plazo. También es optimizar el tiempo, claro, que te ayuda a concentrarse también, porque hay técnicas que a veces son aburridísimas y tediosas y puede que no sea muy buena idea, ¿no? Entonces, bueno, ahí veo varias opciones, varios comentarios, me gusta su participación, muchas gracias. Entonces, sí, yo quisiera ponerle un poco de énfasis a la parte de lo extra académico. O sea, ustedes van a usar estas técnicas y lo que yo espero es que puedan sacar mejores resultados académicos, pero que también les dé tiempo para hacer otras cosas aparte de la carrera. Porque no todo en la vida es medicina y muchas cosas que uno puede aprender en otras actividades son valiosísimas para ser mejor médico, de forma indirecta. Así que yo creo que es muy importante tener eso en cuenta y espero que estas técnicas les ayuden a ser mejores alumnos, pero también mejores personas en general. Así que, vamos allá. Las técnicas que voy a hablarles son el Active Recall o recordación activa o recuerdo activo, pero como suena un poco raro voy a decirlo en inglés, Active Recall, y la repetición espaciada. Vamos entonces primero con el Active Recall. ¿Cómo solemos estudiar? Entonces, antes de hablar del Active Recall en sí, quiero pensar que recordemos cómo es que solemos, o solíamos, es que ya han adoptado el Active Recall, algunos de ustedes, cómo solemos estudiar. Entonces, hay varias formas, ¿no? A algunos les gusta leer el libro y lo leen y sienten que ya retienen bastante de la información. Otros leen, pero lo leen varias veces, 1, 2, 3, 4 veces, y sienten que leyéndolo un montón de veces ya se les queda. Seguramente alguno de ustedes estudiará de esta forma. También a algunos les encanta usar los resaltadores de varios colores para diferentes cosas. Dice el amarillo para lo importante, el anaranjado para lo súper importante, el rojo para los mecanismos, el morado para los puntos clave, cosas así, ¿no? También a otros les gusta hacer sus resúmenes y quedan tan bonitos como este, o al menos nos gustaría que este fuera nuestro resumen porque está muy bonito. Otros también hacen mapas conceptuales, como por ejemplo este de acá, o tal vez no tan bonitos y con dibujos, pero sí mapas conceptuales, también es una buena estrategia. Pero finalmente depende de cómo apliquemos estas técnicas, puede definir si es que nos va bien o nos va mal. Porque siempre que yo les intento hablar, bueno, no siempre, pero muchas veces que intento hablar a alguien sobre el Active Recall y cómo es que puede ser una mejor técnica de estudio, me responden de esta manera, ¿no? Como que cada uno tiene su forma de aprender, o así yo me entiendo, o a mí se me queda más cuando hago un resumen, o se me queda más cuando hago esta otra técnica. Y especialmente el así yo me entiendo, es el clásico que uno dice, porque claro, o sea, es una técnica que uno lleva desde colegio, desde primaria, desde secundaria, la sigue usando en universidad, le funciona más o menos, le funciona decentemente, lleva a que alguien diga, así yo me entiendo, porque efectivamente así lo he hecho toda mi vida, pero no necesariamente es lo mejor. Entonces, así yo me entiendo, a veces me lo han dicho personas que, a pesar de decir así yo me entiendo, pues sacan mala nota.
o llega el examen oral, llega la simulación, si es que en su universidad tienen esta mecánica en la que hacen como pacientes simulados, y se mueren de miedo, es normal tener miedo, pero lo que no es normal es bloquearse y no acordarse de nada, porque se supone que si uno está bien preparado, sabe qué hacer en estos momentos prácticos, en estos escenarios, no solamente de marcar en un papel, sino que se espera que uno sea capaz de poder responder también en algo más realista. Entonces, ¿por qué es que si uno así se entiende, por qué es que ocurre esto, ¿no? Porque es que finalmente, o aunque no hayan jalado, al menos pueden sentirse un poco decepcionados con su rendimiento porque se olvidaron de cosas que pensaron que sí sabían, o porque simplemente se pusieron muy nerviosos y sienten que en realidad daban para más. Entonces, este problema viene básicamente por algo que se llama la ilusión de competencia. Entonces, aquí vemos un cerebro que es muy delgado, pero piensa que en realidad está musculoso. Y básicamente la ilusión de competencia hace referencia a cuando, miren, por ejemplo, planteense este escenario. Están estudiando y tienen este libro, este es el Harrison, que es muy buen libro, si luego está en medicina interna y quieren leer. Tienen esta tabla que dice factores de riesgo de diabetes mellitus tipo 2. Empiezan a leerlo, ustedes saben un poco de diabetes ya de antemano, y dicen, a ver, ¿qué factores de riesgo hay? ¿Antecedentes familiares? Ah, sí, pues obvio, ¿no? Índice de masa corporal, ah, obvio también, o sea, tiene más peso, tiene más riesgo. Inactividad física, también, obvio, sí, raza, sí, porque claro, creo que los latinos tienen más diabetes, sí, ya me acuerdo, así me dijeron en clase. Después ven todos estos factores de riesgo y dicen, ya estoy, ya, sí, son relativamente obvios, eso uno se acuerda. Pero después llega el examen o le preguntan a alguien cuáles son los factores de riesgo de la diabetes y se acuerda de que lo leyó en el libro de Harrison, en esta parte de la página, se acuerda el color de la tabla, se acuerda en qué más o menos sección de la página estaba, pero no se acuerda del contenido, porque en realidad nunca aprendió el contenido, solamente lo reconoció, sintió que lo sabía, pero en realidad no lo sabía, y finalmente ha perdido el tiempo, porque si es que ha pasado, digamos que se paró media hora leyendo así, como acabo de hacer en el ejemplo, y luego no se acuerda de lo que ha leído, entonces ¿de qué sirvió? Ha sido media hora desperdiciada que pudo haber sido dedicada a otra cosa, o al menos usada de forma más eficiente. Y esto es lo que al final lleva a que vaya al examen y no se acuerde. Por ejemplo, yo sí he escuchado a personas diciendo, por ejemplo, en bioquímica, que hay nombres de enzimas extrañas, nombres de procesos raros que hay que memorizar o hay que entender. Y dicen, ya, si veo esta palabra en el examen me voy a acordar qué es, y voy a marcarlo, o voy a marcar otra cosa si es que veo que es falsa la alternativa, ¿no? Pero es que no funciona así. Y más aún porque después a largo plazo, en la vida, o en un examen de aquí, examen de NAM, examen de cosas después, no va a ser tan como que fresca la memoria de la diapositiva o de la palabra rara que uno se va a acordar cuando la vea en el examen. Así que definitivamente no es una buena estrategia hacer esto. Así que, ¿cómo evitamos la ilusión de competencia? ¿Con qué técnica podemos evitar llegar al examen o a la evaluación o en general pasar por la vida sintiendo que sabemos cuando en realidad nuestra ilusión de que somos competentes es una ilusión, o sea, es falsa? Es con la técnica que voy a mostrar ahora, que es el Active Recall. Entonces, ¿qué es el Active Recall? Es básicamente hacerse preguntas de práctica durante el estudio. Énfasis en la palabra durante. Por ejemplo, digamos que ustedes están estudiando el tema de los antibióticos y acaban de leer que los inhibidores de beta-lactamasa funcionan con el tal mecanismo, no sé qué, y están leyendo de los antibióticos. Entonces, en ese momento, cuando han leído el párrafo o han leído la idea principal y ya lo entendieron, tienen que dedicarse un rato y pensar, a ver, ¿qué acabo de leer? ¿Qué es lo que acabo de entender de este párrafo o esta página o este capítulo que he leído? ¿Cuánto me acuerdo? ¿Realmente me acuerdo de lo que acabo de leer? Porque a veces leemos en automático. Entonces, uno se empieza a preguntar eso y dice, a ver, me acuerdo que los inhibidores de beta-lactamasa se llaman así porque no sé qué, y además también tienen su mecanismo de esta forma y son buenos para este tipo de bacterias, pero para este no. Entonces, tiene que pensar en cuánto se acuerda de verdad. Es un ejercicio mental muy bueno. Porque muchas veces pensamos que estudiar con exámenes o con preguntas de práctica solamente sirve para el final, pero en realidad eso es algo falso. ¿Y de dónde viene esta ilusión? Viene de que, por ejemplo, si yo tengo este celular y digo, ¿cuánto mide la altura del celular? Ya, más o menos 15 centímetros. ¿Cuánto mide el ancho? Tantos centímetros. Y digo, la altura o el ancho del celular no va a cambiar por el hecho de que yo lo esté midiendo. Entonces hacemos la analogía de que mi conocimiento no va a cambiar por el hecho de que yo lo esté probando, lo esté poniendo a prueba. Pero eso no es verdad, es falso. El cerebro no funciona así.
sino que más bien en el cerebro, cuando uno pone a prueba el conocimiento que tiene, también lo solidifica. Solo con el hecho de ponerlo a prueba, incluso aunque no te acuerdes de la respuesta o te equivoques, ya estás formando mejores conexiones entre las neuronas más fuertes que lo que alguien que solamente estudia al final. Entonces, usualmente sí hacemos esto, pero al final decimos, ya lo leí todo, ya lo sé, ahora le digo a mi amigo que mire, que tome mi cuaderno y que me lo tome, ¿no? Que me tome lo que está en el cuaderno. Pero al final, y si lo tenemos bien una vez, decimos, ya estoy para el examen, ya estoy listo. Pero la idea es que esto sea durante, no solamente al final. Así que, ¿cuál es la evidencia? Yo les prometí evidencia. Entonces, ¿qué dice la evidencia? Este es solo uno de los artículos. Al final de la presentación voy a ponerles todas las referencias a las que me he basado para esta presentación. Pero en la más resaltante que he podido destacar es esta de aquí, que dice que tenían 4 grupos de alumnos universitarios con 4 técnicas de estudio diferentes. Le dijeron, a este grupo estudia de esta manera, estudia de otra, estudia otras y 4. A un grupo le dijeron que estudie el tema una vez, o sea, que lo lea y ya está. Al otro grupo le dijeron que lo lea 4 veces. Al otro grupo le dijeron que lo lea y que vaya haciendo un mapa conceptual al mismo tiempo. El otro grupo le dijeron que lo lea y después de leerlo, aparte del contenido y empiece a intentar recordar de forma activa todo lo que aprendió leyendo, pero sin mirar el libro, ¿no? Ese es básicamente el Active Recall. Y esto que lo haga 2 veces. Entonces, al final de estas sesiones de estudio, se les toma un examen de memoria y también de inferencia, es decir, preguntas que uno no puede responder solamente regurgitando conocimiento, sino también entendiendo lo que acaba de leer, porque tiene que hacer asociaciones. Bien, entonces, ¿cuál fue el resultado de esto? Los investigadores pensaron que tal vez el grupo de mapa conceptual sería el mejor, porque como que te ayuda a organizar la información, y al final, elaborar un mapa conceptual es un proceso activo, ¿no? O sea, requiere bastante capacidad de síntesis. Pero los resultados fueron estos. En las preguntas de verbatim, o sea, de memoria, se vio que los que estudiaron una vez salieron bastante mal, como es de esperarse. Los que estudiaron 4 veces fueron son estadísticamente similares a los que estudiaron con mapas conceptuales. Y el grupo de Active Recall fue mucho mejor en este tipo de preguntas, como pueden ver acá. Y en las preguntas de inferencia, también teníamos algo similar. El grupo de estudiar una vez se quedó todavía más atrás con respecto a los demás grupos, en el que otra vez empataron el estudiar de forma repetida 4 veces y hacer un mapa conceptual, y Active Recall siguió saliendo por encima. Eso quiere decir que esta técnica de hacerse preguntas a uno mismo, hacerse como un autoexamen durante el estudio, también sirve para entender mejor los conceptos, no solamente para memorizar. No es solamente como que, ya me lo memorizo y ya está, ¿no? Sino que también es para entender mejor las cosas. Así que, después de esto, puede que algunos se estén preguntando, ¿me estás diciendo, Carlos, que tengo que abandonar mi forma de estudio? ¿Tengo que dejar de hacer mis resúmenes? ¿Tengo que dejar de hacer mapas conceptuales y nunca más mirar atrás? No, no necesariamente. Pueden adaptar sus formas de estudio a al Active Recall. ¿Cómo podemos hacer esto? Vamos a ver. Por ejemplo, ¿qué pasa si a ustedes les gusta hacer resúmenes, mapas conceptuales? Entonces, ok, no hay problema. Pero en vez de hacerlos como el libro al costado, es decir, libro, apuntes, sino más bien leen el libro, lo cierran, lo dejan aparte, o al menos si no quieren perder la página, lo dejan en otro lado, y se ponen a escribir el resumen con lo que se acuerden. No escribir el resumen con lo que están mirando al costado del libro, sino solamente con lo que se acuerden. Obviamente van a haber errores, obviamente van a haber partes incompletas. Entonces regresan, abren el libro, vuelven a leer y completan su resumen, completan su conocimiento. Pero ya en este ejercicio, que puede que tome un poco más de tiempo, sí, pero van a acordarse mucho mejor, porque ya están activamente recordando lo que acaban de leer. Otra forma, para mapas conceptuales es lo mismo. En vez de hacer un mapa conceptual mirando el libro, mejor leer el libro, entenderlo, y después hacer un mapa conceptual para ver si es que entienden el panorama completo. Yo también muchas veces hago eso porque realmente me ayudó. Sobre todo me ayudó en la cascada de coagulación y en algunos medicamentos inmunosupresores, porque eran un poco confusos. Entonces, sí ayuda a hacer mapas conceptuales, pero no lo hagan mirando el texto, sino lo hagan intentando recordar y organizar de su propia manera el contenido. ¿Qué pasa si les gusta resaltar y subrayar? Bueno, ahí yo les diría que si quieren hacer eso, háganlo no como única técnica de estudio, sino que incorporen el Active Recall de otras formas, que también voy a mostrarles en un rato, pero que si hagan a resaltar, lo hagan de esta manera como está aquí. Este, por ejemplo, es el artículo que les mostré hace un rato de las tablas, y yo para leerlo, para la presentación, solamente resalté algunas cosas. Miren, es poquito. Y además no lo resalté mientras que iba leyendo, sino que lo resalté después de leer el párrafo. Es decir, leí todo esto, llegué al punto del párrafo y dije, a ver, ¿qué es lo importante de este párrafo? Esto,
y esto. Y después lo mismo con este de acá. No voy leyendo la primera vez como si fuera mi resaltador, un escáner, en el que digo ya, esto importante, escaneo, o sea, pinto, ya. Esto no es importante, no es importante. Importante, pinto, no. O sea, porque nuestro resaltador no es un escáner. Si hacemos eso, no estamos realmente reteniendo la información. Ahora pueden decir, eso me puede servir para estudiarlo más adelante. Sí, puede ser. Pero ya has perdido el tiempo que te has dedicado a leerlo la primera vez y sin entenderlo mucho por estar pensando en qué es importante. ¿Y cómo vas a saber qué es importante si es que no sabes de qué va la idea del párrafo? Tienes que primero leer el párrafo y después de que ya sabes qué dice el párrafo, ya puedes regresar y resaltar lo importante. Porque si no les va a quedar así. Así como este. Este es una sección de fiebre sobre el Harrison. Y miren cómo, o sea, aunque uses varios colores, aunque en tu mente signifiquen algo estos colores, que amarillo es tal cosa, verde es otra cosa, anaranjado es otra cosa, da lo mismo, porque al final, según tú, todo esto es importante. Entonces, ¿cuál es la gracia de tener todo un párrafo o una cara de un libro pintada de colores? Si es que al final vas a tener que volver a leerlo todo cuando quieras repasarlo, porque tu subrayado, como no ha sido selectivo, tu resaltado no ha sido selectivo, al final no sirve de nada. En cambio, si solamente resaltas las partes clave, ya es mejor, ya te va a servir de verdad. Así que si quieren resaltar algo así, pero como digo, no se queden solamente con resaltarlo porque igual no es suficiente como técnica de estudio, en mi parecer. Ahora, hay algunos métodos de estudio que incluyen el Active Recall en su esencia, es decir, estos métodos que inherentemente tienen que incluir recordación activa, Active Recall, para poder funcionar, si no, no se pueden hacer. ¿Cómo son estos métodos? El primero es la técnica Feynman. El profesor Richard Feynman es muy conocido en Estados Unidos, se dedicaba a la física y a la docencia, y él tenía una forma muy particular de explicar las cosas. Todo el mundo que atendía sus clases decía que le entendían muy bien, y es porque él solía explicarlo de esta manera. Él, un concepto cualquiera, por más complejo que sea, intentaba explicarlo de tal manera que lo entienda un niño, o al menos no un niño, sino alguien adulto, digamos, que no sea del área del que tú estás explicando, ¿no? O sea, por ejemplo, que no sea estudiante de medicina. Después de explicarlo de esta forma, se supone que tú has hecho el gran esfuerzo mental de explicar las cosas en palabras simples. Esa persona te va a decir, oye, pero eso no lo entendí, o sea, no lo explicaste muy bien. O de repente tú mismo te das cuenta de que una cosa no le entiendes mucho cuando te das cuenta de que no la puedes explicar de forma más sencilla. Si solamente la puedes explicar con palabras técnicas del libro, es porque en realidad no le entiendes. Porque si pudieras hacerlo, entonces, o sea, si pudieras explicarlo en palabras más sencillas, es porque sí sabes cómo simplificar el tema. Si no sabes, es porque no lo entiendes. Entonces, una vez que te das cuenta de esos huecos, estos gaps, que no sabes qué es lo que en realidad falta ahí en tu rompecabezas para poder explicarlo de forma sencilla, vas a leer otra vez la fuente de la que estudiaste, puede ser el libro o la clase, y vuelves a hacer este proceso, vuelves a llenar esos huecos e intentar ver cómo puedes volver a simplificarlo, pero ahora ya más completo. Muchas veces me ha pasado que le explico algo a un hermano que no estudia medicina o a un compañero que aún no estudia el tema, y cuando le voy explicando me doy cuenta que alguna cosa no le entiendo del todo bien como yo pensaba, y no me hubiera dado cuenta si es que no se lo hubiera explicado a esa persona. Así que esa es una técnica Feynman. Pero otra que yo recomiendo, porque tal vez no siempre tenemos a alguien que nos escuche para explicarle cosas, es una técnica que es como hacer un resumen del tema, pero a modo de preguntas. Por ejemplo, digamos que están estudiando microbiología y en vez de estudiar esto sería un típico resumen. El agente causal más común es el Staphylococcus pneumoniae. Los síntomas usuales son fiebre y tos productiva. La PCR es la prueba de elección para diagnosticar neumonías virales, como el COVID, por ejemplo. Y el tratamiento empírico es acitromicina o tetraciclina. Entonces, como que este es un resumen clásico. Pero en vez de poner preguntas de esta manera, que uno dice, voy a leer mi resumen, lo leo en 10 segundos y ya se acabó, mejor escríbanlo en forma de pregunta. ¿Cuál es el agente causal más común? ¿Cuáles son los síntomas más comunes? ¿Cuál es la prueba de elección para neumonías virales? ¿Cuál es el tratamiento empírico? Entonces, de esta manera, si pueden escribir la respuesta abajo, no hay problema. Pero la cosa es que si leen esto, ya no van a correr tan rápido con sus ojos como si fuera algo así, leerlo en 10 segundos, sino que ya, como es una pregunta, no te da la respuesta de inmediato, ya tienes un tiempito para al menos pensar tú mismo en la respuesta. Lees esto y dices, a ver, ¿cuál es el agente causal más común? Y piensas, dices, tenía neumonía en el nombre, neumonía, Streptococcus pneumoniae, ya ese es. Y luego ves la respuesta y dices, sí era ese. O te equivocaste y dices, no era otro, ¿no? Entonces, tenerlo como pregunta te hace detenerte un ratito, te hace que no te aceleres tanto.
Así que, ¿qué herramienta podemos utilizar para hacer este tipo de preguntas? Podemos utilizar las clásicas flashcards o tarjetas que son muy populares. Por ejemplo, lo más básico es, a un lado pones la pregunta, como acá, la lavadora en alemán, y al otro lado pones la respuesta, die Waschmaschine. Esta es una técnica muy popular para idiomas, también sirve para medicina. Pero puede que usen mucho papel para esto, y además escribir a mano a veces puede ser lento. Así que otra alternativa es utilizar softwares digitales que hacen lo mismo. Por ejemplo, Anki. Anki es un programa digital gratuito, seguramente han escuchado de él, en el que podemos poner preguntas, como aquí, por ejemplo, dice, ¿cuál es la causa vascular más común del sangrado digestivo alto? Bueno, está en inglés, ¿no? Upper gastrointestinal tract bleeding. Entonces, pones acá show answer o mostrar respuesta y te muestra las varices esofágicas. O sea, esta es la respuesta, ¿no? Y luego te pregunta, ¿qué tan bien estuvo? ¿Te equivocaste? ¿O estuvo difícil? ¿O estuvo bien? ¿O estuvo fácil? Entonces, según esto, te programa la siguiente repetición. Y esto, por eso que me gusta Anki, porque Anki lo incorpora el Active Recall con la repetición espaciada que voy a explicarles más adelante. Entonces, esta es también una forma de aplicarlo, y como es digital, también tiene la ventaja de que no tienes que estar haciendo un montón de papeles, y que si se malogra tu celular o tu computadora, puede estar sincronizado con la nube y no pierdes todo. Otra forma de aplicarlo es con Notion, que es un programa multifunción, que también tiene la función de hacer, por ejemplo, estos como toggles o desglosables, en los que uno puede ocultar texto dentro. Entonces, por ejemplo, puede poner aquí diagnóstico en orden. Entonces pones, bueno, esta era una enfermedad. Voy a mostrarles con un Notion que yo tengo acá abierto. Pues acá, por ejemplo, ahí si ya ven el Notion me avisan, creo que sí lo ven. Sí, Carlos, sí se puede observar. Ya. Entonces, acá, por ejemplo, tengo algunas preguntas sobre brucelosis y tifoidea. Entonces, ¿qué dice acá? Brucela. ¿Qué forma tiene la bacteria y qué gram es? Entonces, a ver, ¿qué Brucela? Creo que era gram negativo y tiene forma de bacilo. Entonces, acá dice, la respuesta es coco, bacilo, gram negativo. Digo, ya, casi, pero ya. Es como que puedo ocultar la respuesta dentro de este texto, de modo que solamente cuando estoy estudiando veo las preguntas, no veo las respuestas. Pero si es que ya quiero ver si la tuve bien, o si no me acuerdo, quiero repasar, hago clic y ahí veo la respuesta. Entonces, Notion también es una forma de aplicar esta técnica de las preguntas y las respuestas. Y entonces, hay varias formas más. Ustedes pueden usar su creatividad. Yo recomendaría estas últimas dos, Anki y Notion. Tengo en mi canal de YouTube tutoriales para cada uno de los dos, si quieren chequearlos, porque ahora no daría tiempo de mostrarlo todo. Entonces, eso sería primero con la parte de Active Recall, y ahora vamos con la repetición espaciada, la segunda mejor técnica. Pero antes de pasar, me gustaría saber si es que tienen alguna pregunta, alguna duda de lo que acabo de decir del Active Recall. Pueden escribir o pueden abrir su micrófono si quieren. La técnica Feynman, claro. Mira, la técnica Feynman... Ay, perdón, lo retrasé mucho. Ya. Básicamente es, tú tienes un concepto, digamos, la cascada de la coagulación. ¿Ya? Entonces dices, ¿cómo sé si es que ya tengo ese concepto bien firme? Entonces, voy a cualquier persona que no sepa del tema, un compañero de clase o un familiar, un amigo, lo que sea, y le intento explicar ese concepto, de forma que esa persona lo pueda entender. Entonces, no le voy a usar términos como no sé, pues fibrinólisis, si es que esa persona no sabe qué es la fibrina, ¿no? O sea, o no sabe qué es el colágeno, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas uno tiene que considerarlas al momento de explicar de forma sencilla. Entonces, hay que hacer el esfuerzo máximo para simplificar un concepto, pero tampoco hacer que por simplificarlo demasiado se convierta en incorrecto. O sea, tiene que siempre haber un balance entre lo que es correcto y lo que es simplificado. Después, cuando lo vayas explicando, te vas a dar cuenta de que hay cosas que no sabes, que pensabas que sí sabías. Tal vez algún paso te lo comiste en tu mente y no te diste cuenta que no lo habías entendido bien. Entonces, en ese momento tú ya identificaste eso. Y entonces ahora tienes que, una vez que acabas de explicarlo, vas a identificar algunos huecos. Vas a ir a la fuente primaria, al libro, a la clase, donde estés estudiando, y vas a intentar buscar qué es lo que te faltaba, qué cosa que no te acordaste bien, que no te permitió explicar a la perfección ese tema.
y ahí vas a ver que habían algunas ideas claves que te habías perdido. Y una vez que ya tienes eso, vuelves a intentarlo. Ahora, si no tienes a una persona que te puede escuchar siempre, lo que puedes hacer es hacerlo como una hoja, es decir, escribir el concepto en sencillo, en un papel, como si fuera un mini resumen, como digo, en sencillo, no en términos muy médicos. Y ahí mismo, cuando vayas a escribirlo, también te vas a dar cuenta de que hay cosas que no sabes, ¿no? Entonces, esa es básicamente la técnica Feynman. También pasa si te quieres enseñarle a amigos que quieren tu ayuda porque no entienden un tema de la universidad, sobre todo estadística, que suele ser complicado, por ejemplo. Entonces, al explicarlo, te vas a dar cuenta que hay cosas que no sabes y que ellos también te van a preguntar, oye, pero eso no lo entiendo, ¿por qué no me lo explicas bien? Y dices, espera, porque yo tampoco lo entiendo. Y te vas a poner a leer, te vas a dar cuenta de que ahora ya sabes más por haber explicado. Y ya pues, espero que haya respondido la pregunta, que haya quedado más claro el método. Otra pregunta es, ¿se pudiera aplicar Electrical para ver las repeticiones de mi clase? Usualmente no tomo apuntes y veo después. Yo creo que en general ver la repetición, si es que ya asististe a la clase, es bastante ineficiente, porque es dedicarle el doble de tiempo. Yo solamente veo repeticiones cuando en la clase me tuve que faltar o tuve algún problema y por eso no pude atender en la clase. Pero yo no recomendaría de forma rutinaria ver siempre los videos de clase porque no es muy eficiente. Incluso diría que como hay cosas en clase que se dicen, yo por eso en clase siempre intento anotar las cosas clave que el profesor dice que no están ni en la diapositiva, ni tampoco siento que van a estar fácilmente en el libro ni en internet, así cosas como que son más de la práctica, de así. Y después el resto del conocimiento lo completo de otra fuente, del libro, de UpToDate. Entonces, creo que hay formas más eficientes que ver un video. Después, el Active Recall tenemos que aplicarlo párrafo por párrafo o cuando termine el Pomodoro. Yo creo que va a depender del tema. Si es un tema muy complicado, tienes que hacerlo párrafo por párrafo. Si es un tema más o menos sencillo, puedes hacerlo capítulo por capítulo. Si es un tema muy fácil, puedes hacerlo al final de la sesión. Va a depender mucho de cómo tú sientas que es de dificultad del tema. No diría que hay una regla de oro. Bien, entonces creo que esas eran todas las preguntas. Espero que hayan quedado claras ya para pasar a la repetición espaciada. Bien, entonces la repetición espaciada. ¿Por qué es importante la repetición espaciada? Seguramente les ha pasado que han tenido el momento, el momento de ahora todo tiene sentido, ahora ya lo entiendo, ya sé que esa tetralogía de Fallot nunca más me voy a olvidar en mi vida. Y después pasan unos meses que no ven el tema y, oh sorpresa, se olvidaron. Incluso eso me pasó a mí, por ejemplo, con algunas cardiopatías congénitas. Yo expuse el tema en una de mis clases de embriología y después ya no me acordaba tanto. Me acordaba algunas cosas, ¿no? Pero ya no me acordaba tanto y yo pensé que no me iba a olvidar nunca porque yo fui el que expuso el tema. Pero lamentablemente, aunque sea ya todo claro, todo entendido, no garantiza que uno no se olvide a largo plazo. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Vamos a intentar luchar contra algo que se llama la curva del olvido. Digamos que hoy estamos en el día 0 y estudiamos un tema. Hemos recordado el 100%. El eje Y es cuánto recuerdas del tema y el eje X es el tiempo que ha pasado. Entonces estudias el tema y si no lo repasas, pasa el tiempo y lo vas olvidando hasta que ya casi no te acuerdas de nada. Pero sí, ¿qué pasa si tú acá, en este punto, haces una primera revisión, un primer repaso? Y entonces es como que reinicias la curva del olvido, porque otra vez has recordado todo. Entonces ahora la curva se reinicia, ¿no? Segundo repaso, otra vez la reinicias. Tercer repaso, otra vez la reinicias. Pero cada vez que haces un repaso, solidificas más la memoria. Entonces, esta curva va a ser un poco más lenta en declinar, en caer. De hecho, incluso tú puedes darte el lujo de hacer repasos cada vez más separados, como primero al día siguiente, luego a los 3 días, luego a la semana, luego al mes. Entonces, tú puedes hacer esto porque la memoria sí se va solidificando, pero requiere varios repasos. Entonces, la idea es que después de suficientes repeticiones, la memoria se consolida mucho más fuerte y ya queda a largo plazo, incluso puede quedar por más de un año, más de años. Yo, por ejemplo, todavía me acuerdo de algunas cosas, de muchas cosas de medicina interna, a pesar de que lo llevé hace un año. Y me acuerdo porque las estudié con tarjetas de Active Recall y las repasé con la repetición espaciada. Entonces, es importante que lo estudien de esta manera, o sea, no solo porque ya pasó el examen, nunca más lo van a ver hasta que toca el examen final y tienen que repasarlo porque va a venir de nuevo, y después nunca más, porque si no se van a olvidar definitivamente. Así que es bueno seguir tener presente esta curva del olvido e intentar luchar contra ella. Ahora, ¿por qué
tenemos que hacer esto? ¿Por qué? O sea, ¿qué pasa si es que yo en vez de repetir así como he mostrado, repito muy seguido? Repito el mismo día 3 veces o al día siguiente una vez más. ¿Por qué es que por qué es que antes de estudiar, si estudio, por ejemplo, el examen es en 2 días y estudio todos los temas hoy día y mañana y después lo repaso a la semana y después ya nunca más, pero así súper intenso en un montón de horas? ¿Por qué es que no es igual que hacer esto? ¿Por qué es que no funciona de la misma manera? Eso se puede explicar por una forma simplificada de cómo funciona el cerebro en cuanto al aprendizaje. Tenemos como que 2 modos. El pensamiento enfocado y el pensamiento difuso. ¿Cómo es esto? Tenemos que el pensamiento enfocado es más o menos como lo que solemos imaginarnos cuando alguien dice está concentrado, está estudiando. Hay una concentración máxima, estamos en un modo racional, analítico del contenido, tenemos una atención de forma consciente. En cambio, en el modo difuso, te da una vista más panorámica, una vista más abierta de lo que estás aprendiendo. Es como que estás más relajado en segundo plano. Así como, por ejemplo, yo ahorita estoy con PowerPoint y con Zoom, pero también tengo abierto Anki, también tengo abierto Notion, también tengo abierto Microsoft Edge, y esos procesos están en segundo plano, la computadora los está manteniendo, pero no están aquí presentes en la pantalla. Entonces, el modo difuso es parecido, es como que está procesando información en segundo plano, no estamos conscientemente atendiendo. Entonces, como que no estamos de esta forma consciente, pero está sucediendo. Entonces, estos 2 modos es como si fuera esto. Miren, esta imagen, algunos puede que reconozcan qué es, otros puede que no, pero es la corteza de un árbol. Estamos súper cerca, estamos viendo cada detalle, el relieve, los colores, todo. Pero ese sería el equivalente al pensamiento enfocado. Y si nos quedamos aquí nada más, no hemos aprendido del todo, porque resulta que este árbol forma parte de un bosque. Entonces necesitamos ver la vista concentrada, pequeña, cercana, y la vista panorámica, lejana. Así que, una analogía más. Imagínense que este es el cerebro, y este es un pensamiento que has lanzado, como si fuera pinball. Entonces está rebotando en las ideas. Obviamente, ya saben que la idea no rebota físicamente en su cerebro, pero es una analogía. Entonces, cuando estamos concentrados es como si hubieran varios baches, obstáculos que hacen que la pelota rebote intensamente en un área, pero que la idea no se escape a otros lugares. En cambio, cuando estamos en un pensamiento difuso es como si los baches se separaran, de modo que la idea puede viajar más libremente a través de diferentes pensamientos. Entonces, cuando alguien dice piensa fuera de la caja, piensa fuera de lo estándar, de lo regular, se refiere a esto, ¿no? O sea, se refiere a poder ver las opciones más allá de lo que usualmente vemos. Entonces, es como si para estudiar y aprender mejor tuviéramos que jugar como un ping-pong, un tenis de mesa, entre el pensamiento enfocado y el difuso. El enfocado lanza la idea por primera vez, porque para poder siquiera empezar a entender algo tenemos que leerlo bien de forma concentrada, y luego el difuso lo procesa y luego se lo manda de nuevo al enfocado, y el enfocado lo vuelve a concentrarse, a repasar. Ese es, digamos, su primer repaso de la repetición espaciada. Luego el difuso lo sigue procesando y así. Recuerden que el enfocado siempre tiene que empezar, porque uno no puede decir, ya voy a descansar, voy a hacer mi pensamiento difuso y en realidad nunca he estudiado, ¿no? Así que es como que un ping-pong en el que el enfocado empieza, el difuso le responde y así va y viene. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de qué pasa cuando en esta analogía, es que seguramente les ha pasado que están jugando Tutti Frutti, seguramente conocen el juego, ¿no? Que dicen frutas y nombres y colores y animales con letra A. Entonces ustedes están poniendo con la letra A y llegan a la fruta con la letra A y saben que existen frutas con letra A, pero no se acuerdan y se esfuerzan y no se acuerdan. Por alguna razón se bloquearon. En cambio llega su amigo que no está jugando y dice, hoy está facilísimo, y al toque se acuerda de una palabra que es con A. Es porque probablemente nuestro cerebro cuando estamos jugando está en este modo, concentrado, y de manera involuntaria ha eliminado las opciones que cree que no son relevantes para ganar el juego. Y sin embargo, la respuesta a esa fruta con A estaba fuera de esas opciones que el cerebro eliminó. Entonces el cerebro eliminó, descartó muchas palabras de todo el léxico que uno puede tener, y la respuesta estaba fuera. Entonces cuando dejamos de jugar, es más fácil alejarse y ver todas las palabras que existen, y entonces uno se acuerda más fácilmente. Entonces es como un ejemplo más práctico de cómo funciona esto, ¿no? Su amigo que estaba acá veía fácilmente la respuesta, ustedes no. Entonces, ¿cómo entramos en el pensamiento difuso? Ya que sabemos que el enfocado es el clásico estudio que todo el mundo sabe hacer. El difuso, entonces, ¿cómo vamos a activarlo? Se activa cuando hacemos deportes y ejercicio,
cuando bailamos, cuando manejamos auto, cuando dibujamos o pintamos, cuando nos tomamos una ducha, cuando escuchamos música, sobre todo si es instrumental, cuando tocamos una canción en un instrumento musical que ya conocemos bien, o sea, no estamos aprendiendo una nueva canción, no solo estamos relajándonos, tocando canciones. Cuando meditamos, cuando rezamos, si es que son religiosos. Entonces, todo este tipo de cosas es como que te hace despejarte de la actividad que estabas haciendo de forma concentrada. Y el modo supremo del pensamiento difuso es dormir. Es decir, que cuando estamos durmiendo, el cerebro en realidad está procesando mucho de lo que hemos aprendido durante el día. Dormir es necesario para poder aprender bien, al igual que también esas otras actividades. Entonces, si es que nosotros nos forzamos a aprender todo el contenido antes de un examen, el día anterior o los 2 días anteriores, y encima dormimos mal antes del examen, no estamos permitiendo que estas memorias se formen bien. En cambio, alguien que estudia cuando faltan 2 meses para el examen, estudia hoy, estudia la semana siguiente, estudia los 15 días, y antes del examen da una última repasada, le ha dado el tiempo a su cerebro para que haga ese ping-pong, ese ida y vuelta entre el pensamiento difuso y el enfocado. Y eso va a hacer que aprenda mucho mejor. De hecho, si es que ustedes tocan algún instrumento musical, yo por ejemplo toco el piano, y les habrá pasado, o en general cualquier habilidad que sea práctica de movimiento, así, les habrá pasado que un día están practicando, están entrenando y algo no les sale, un movimiento, una parte de una canción, no les sale, o sea, están como que, más o menos, como que les cuesta, o les sale con las justas. Y al día siguiente, sin haber practicado más, sin haber entrenado más, ya les sale con más facilidad. ¿Qué pasó? Es porque durante toda la noche su cerebro ha estado procesando eso que han estado practicando el día anterior, sobre todo si es que han dormido bien. Entonces, es vital que ustedes duerman bien, que hagan otras actividades, que le den tiempo al cerebro de procesar las cosas a su manera y no meterlo todo de una sola. Eso es lo que quiero decir ahora. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si nosotros procrastinamos, si aplazamos nuestras responsabilidades de estudio, le estamos robando al cerebro esta oportunidad. Nos estamos quitando la oportunidad de aprender a largo plazo y también de aprender mejor incluso para el examen mismo. Así que, finalmente, el que luego tiene que estudiar toda la noche va a salir perdiendo. Entonces, el que estudia sin hacer este ping-pong, sin dejarle el tiempo al cerebro de que aprenda bien, es como hacer este muro de ladrillos que creo que nadie quisiera vivir en una casa con un muro así, porque probablemente se va a caer cualquier día, especialmente con los sismos fuertes que pueden haber en Lima. Y esto pasa en su mente cuando ustedes estudian de golpe, sin dejarle tiempo a que se seque el cemento, sin dejar tiempo para que los ladrillos sean bien puestos. En cambio, si tenemos un muro de esta forma, está mucho mejor cimentado, está mucho mejor construido, con el tiempo necesario entre capa y capa de cemento y de ladrillos, y en general mucho más sólido. Esto es lo que ocurre cuando ustedes se dan el tiempo de estudiar bien y luego también descansar y luego volver a repasar. Entonces es vital. Así que, ¿cómo implementar todo esto que les acabo de decir? ¿Cómo voy a ponerlo en práctica, no? El paso 0 es explorar el tema antes de la clase. O sea, digamos que ya mañana tienen su clase y saben que la clase va a ser de fisiología renal, de cómo se maneja el sodio en el riñón. Entonces sería bueno que ustedes lean un poquito antes de eso. No digo que lo estudien a profundidad, porque al menos a mí siempre me sale el tiro por la culata cuando leo a profundidad, porque ya me da una sensación falsa de que ya sé el tema, y el profesor va a decir cosas que yo no sé en realidad, pero ya yo tengo la idea falsa de que sí lo sé. Entonces ya me distraigo con más facilidad en la clase. Así que yo diría que solamente si pueden, le den como una exploración inicial, vean de qué va la cosa, qué capítulos tiene el libro, pero no algo muy a profundidad, solo algo superficial. ¿Y por qué? Porque aunque sea algo superficial y solamente tengan algunas partes del rompecabezas, van a ustedes poder reconocer que esto es un carro rojo, que está en una pista gris, que tiene verde atrás y árboles, que hay un señor con bigote manejándolo. Entonces, todas estas cosas podemos saberlas del tema, a pesar de que nos faltan muchísimas piezas para completar el rompecabezas. Y esto es porque le dimos una vista preliminar, una vista superficial, pero que ya es suficiente para tener una idea de qué va la cosa. Entonces, por eso les recomiendo que si pueden, hagan esta exploración inicial. A mí al menos no siempre me da tiempo, pero idealmente sería bueno hacerlo. El paso 1 ya es la clase. Tienen que atender a su clase y anotar las ideas clave, pero no transcribir, no copiar exactamente lo que dice el profesor, porque eso es una pérdida de tiempo, porque
A veces puede ser lo que ya esté en la diapositiva, o puede ser que sea muy textual, muy como para memorizarlo. Entonces, lo importante en la clase es anotar las ideas clave que diga el profesor, pero en palabras que para ustedes tengan sentido y que además puedan incorporarlo a sus conocimientos previos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando el profesor está hablando sobre la reabsorción de sodio en el túbulo renal, ustedes pueden estarse acordando de cómo eran las células en el túbulo renal porque lo estudiaron en histología, ¿no? Entonces, como que tienen que irse acordando un poco, anotarlo en sus palabras, y solamente ese ejercicio mental ya ayuda a aprender mejor. Es como si fuera la primera, como si fuera, si hicieran una lectura previa, esta sería la segunda repasada, entre comillas, ¿no? La primera sería la revisión inicial. Si no hicieron la revisión inicial no hay problema, pero la cosa es que esta ya es un momento importante para entender lo que está sucediendo con el tema. Y después, el siguiente paso ya va a ser estudiar a profundidad el tema, utilizando sus apuntes de clase, que se supone que son ideas clave, no son 5 páginas de puras cosas transcritas, especialmente en computadora, que es tan fácil tipear rapidísimo y copiar todo lo que el profesor dice, idealmente resumido. Entonces, usar el libro o una fuente confiable que puede ser up-to-date o alguna referencia en internet que sea de buena reputación, y las diapositivas, si es que sienten que en las diapositivas hay información de valor, que no siempre es así, porque a veces el profesor dice cosas de forma oral y no pone todo en las diapositivas, ¿no? Entonces, yo por lo general hago esto, utilizo mis apuntes, utilizo una fuente extra, y utilizo la clase, las diapositivas, para hacer una especie de síntesis entre las tres cosas, y las plasmo como preguntas en Notion o en Anki, como las preguntas que les mostré. Entonces, después de eso, yo ya no tengo necesidad de volver a ver mis apuntes de clase, ni de volver a ver el libro, ni de volver a ver las diapositivas, porque ya tengo todo lo importante de esas tres fuentes sintetizado en Notion o en Anki. Entonces ya sería una pérdida de tiempo volver a ver las diapositivas. Lo que sí, si es que saben que el profesor toma muchas cosas de la diapositiva de forma literal, pues sí sería bueno que le den una leída antes del examen. Pero en cuanto al objetivo de aprender a largo plazo, ustedes ya identificaron lo que es importante. Entonces ya no deberían revisar tanto el libro de ese tema en particular, si es que ya lo sintetizaron todo en su Notion o en su Anki. Entonces así van a ahorrar tiempo. Y ya tienen la confianza de que ya lo han leído y está bien resumido. Ahora, es importante que para este paso 2, es decir, que desde que tuvieron la clase del tema hasta que hicieron sus preguntas con apuntes, libro y diapositivas, no pasen más de 24 horas. Por ejemplo, puede ser la clase hoy día en la mañana, estudienlo como máximo mañana en la mañana o el mismo día en la tarde, ¿no? Entonces, porque si ya dejan pasar mucho tiempo, las ideas claves como que ya se les van a empezar a ir y ya no se van a acordar bien. En cambio, si lo hacen el mismo día o al día siguiente temprano, van a tener todavía fresco las cosas más importantes que el profesor diga en clase. A veces pueden estar leyendo el libro y dicen, esto no lo anoté, pero el profesor sí lo dijo. Y si además está en el libro, quiere decir que sí era importante. Yo me equivoqué, yo pensé que no era importante, pero parece que sí es porque está en el libro y el profesor lo dijo. Entonces ya como que eso lo van a perder si es que dejan muchos días desde que estudiaron, desde que recibieron la clase hasta que hicieron su resumen en preguntas. Y el paso 3 ya viene a ser la repetición espaciada propiamente dicha, que es repasar en los días siguientes teniendo en cuenta la fecha del examen. Entonces la repetición espaciada es justamente eso, es decir que si el examen es en un mes, tengo que repasar al día siguiente de que recibí la clase, a los 3 días, a la semana, a las 2 semanas, yo tengo que ir viendo, de modo que haya repasado las clases que he tenido más de una vez para cuando llegue el examen, para no estar en cero. Entonces, ¿cómo podemos juntar esas dos técnicas? Perdonen, antes de hablar de eso. ¿Cómo puedo implementar estas cosas? Por ejemplo, puede ser con Anki. Anki ya es de forma automática. Entonces, en Anki solamente hago mis preguntas y ya no me preocupo por el hecho de cuándo me van a tocar repasarlas, porque Anki ya lo va a hacer por mí. Cada día entro a Anki y dice, te tocan estas preguntas, repásalas. Y yo, ya, chévere. Si uso Notion, puedo yo hacer mi calendario y decir, si hoy día viernes, ¿estamos viernes? No, estamos viernes. Si hoy día viernes estudio el tema X, entonces ahí en mi calendario le pongo sábado, tema X, lunes, tema X, el próximo lunes, tema X, entonces como que ya lo programé por adelantado, para que cuando llegue ese día digo, a ver, ¿qué temas me toca estudiar? Me toca el X ya, entonces voy a repasarlo hoy día porque mi yo del pasado lo programó hace como 2 semanas. Entonces, pueden hacerlo de forma manual o de forma automática en Anki, como ustedes prefieran.
Así que juntando las dos técnicas, el Active Recall y la repetición espaciada, vamos a evitar la ilusión de competencia, porque ya estamos repasando varias veces, y además cada repaso es un esfuerzo mental con Active Recall para recordar la respuesta sin verla, sin leerla de primeras, sino que vemos la pregunta y decimos, ¿cuál es la respuesta? Y ese esfuerzo mental, que a veces cuesta, ya nos está ayudando a aprender. Recordamos a largo plazo, lógicamente, porque estamos repasando varias veces y aprendiendo mejor. Vamos a entender mejor los conceptos que vamos a aprender, porque si tenemos más cosas frescas, también es más fácil enlazar los conceptos. A veces me pasaba que yo decía, este tema como que ya vimos un poquito antes, y lo puedo enlazar con este otro que lo vimos el año pasado. Y mi amigo me decía, pero ¿de qué estás hablando? Y digo, eso ya lo vimos antes. Y yo como que, no me acuerdo. Es porque si uno se acuerda a largo plazo, puede enlazar más cosas. Su base de conocimientos mental es mucho más amplia y puede enlazar todo. También podemos tener tiempos intermedios para pasatiempos y hobbies y relajarnos, porque imagínense que ya estudiaron los temas que tenían pendientes y ya es la tarde, aún le quedan unas horas a la tarde o a la noche. Están tranquilos porque ya estudiaron, ya saben que están usando una buena técnica, están estudiando, están al día, entonces pueden hacer sus pasatiempos sin culpa. Pueden decir, ya, pues me veo una película en Netflix o una serie, lo que sea, sabiendo que ya estudiaron lo que tenían que estudiar. Porque es bien feo intentar relajarse con culpa de que aún nos falta estudiar. Y también, lógicamente, que lo que todos queremos, de cierta manera, es salir mejor en los exámenes, tanto escritos como orales. Si hacemos una analogía final, el Active Recall y la repetición espaciada serían como esto. Por ejemplo, aquí tenemos a un pata, cualquiera que haya hecho ejercicio sabe que no va a ganar músculo haciendo ejercicio con una pesa de este tamaño. Entonces, esto es, por ejemplo, resaltar tu texto, subrayar, usar colores. Esto, que se siente tan bien, se siente tan productivo, decir, en media hora acabé el tema porque ya lo resalté todo, no es realmente un esfuerzo para el cerebro y por lo tanto no es un tan buen aprendizaje. Lo mismo con releer muchas veces, decir, lo leo al toque, pum, ya lo leo otra vez, pum, y en media hora ya lo leí como 4 veces, y se siente bacán porque siento que lo estoy repasando bien y todo, y a corto plazo sí me acuerdo, o al menos tengo la ilusión de que me acuerdo, pero finalmente no es un esfuerzo que te va a hacer bien a largo plazo, no le estás haciendo sufrir al cerebro para acordarse. En cambio, el Active Recall y la repetición espaciada son como levantar un gran peso en el gimnasio, ¿no? Es como que realmente ponen estrés al cerebro. Por eso es que también puede que ustedes sientan un poco de resistencia cuando prueben estos métodos. Así que yo les recomendaría que si quieren empezar a usar Active Recall y repetición espaciada, no lo usen de golpe con todos sus cursos en el semestre. Solamente cojan el curso más importante, el curso clave, el curso que tal vez hasta puede que les guste más. Por ejemplo, farmacología o fisiología o semiología o microbiología, los cursos que son más chéveres, que son más pesados tal vez también en cuanto a cantidad de conocimientos. En uno de ellos, usen esto. En los demás cursos del semestre, estudien como siempre lo han hecho. No es lo ideal, obviamente no. Pero ¿de qué sirve que se lancen con Active Recall y repetición espacial en todos sus cursos para que después, al mes, se sientan agotados mentalmente y se aburran y regresen en todos sus cursos a su método usual? Porque van a sentir que no son capaces de llevar tanta carga mental. Porque Active Recall cuesta bastante al inicio. Luego se van acostumbrando y también se van haciendo más eficientes en no demorarse mucho en hacer sus preguntas, en repasar, pero por eso yo les diría que al inicio solamente utilicen en un curso y vean cómo les va. Aquí están las referencias que he utilizado para esta presentación. Si quieren pueden tomarle capturas si les interesa revisar un poco el tema. Ahí pueden ver varios artículos que he leído para esto. Y si quieren saber más sobre estos temas y también sobre otras cosas de estudio y productividad, les recomiendo mi canal en YouTube, que seguramente ya lo habían visto en el anuncio de esta charla. Carlos Reyes Estudio Productividad. Tengo varios temas, como por ejemplo cómo concentrarse mejor. Tengo un poco más en detalle cómo poner Active Recall en práctica, con cosas que les he dicho hoy día, pero también con cosas que por tiempo no da para decirlo todo hoy. También cómo organizarse en el día. Así que les recomendaría que lo vean. Yo creo que les va a gustar. Así que creo que eso sería todo para la charla de hoy. Más bien si es que tienen preguntas, me parece que han dejado alguna pregunta ahí en el chat. A ver, vamos a ver. A ver, al igual que el músculo recuerda el físico pasado, la mente podría llegar a recordar fácilmente el conocimiento de 5 o 6 años. Yo creo que es difícil decirlo, o sea, es una analogía, ¿no? Al final el cerebro no es un músculo, pero
sí es cierto que hay conocimientos que por alguna razón se quedan a muy largo plazo, ¿no? Entonces, a veces lo queremos, a veces no lo queremos. Usualmente los conocimientos asociados a una emoción fuerte también se quedan a mucho más largo plazo. Pero yo creo que con estas técnicas al menos estamos aumentando la probabilidad de que sí se queden. No, o sea, es imposible acordarse de todo. Inevitablemente nos vamos a olvidar de muchas cosas. Pero con estas técnicas vas a aumentar mucho la probabilidad de que sí se queden las cosas. También escuché que estudiaron... bueno, te pongo un ejemplo. Hay algunas cosas de metodología de la investigación, que fue un curso de mi primer ciclo. Ahora yo estoy en 5º año, o sea, eso fue en primer año. Y aún me acuerdo de algunas cosas de ese curso. Es porque me gustaba bastante, ¿no? Pero también es porque las he visto de nuevo en metodología de la investigación 2. Entonces ahí también está como que la repetición espaciada forzada por el hecho de que hay un curso similar, pero más avanzado, ¿no? Entonces ahí... no podría decirte que sí o sí te vas a acordar porque en realidad uno siempre se puede olvidar las cosas y es normal, la memoria es frágil. ¿Qué más dice por acá? Escuché que estudiar un concepto o un tema donde se tenga que memorizar algo es perfecto antes de dormir, por lo mismo me explicas. Sí, si es que tú, o sea, si es que tú haces una cosa justo antes de dormir, es probable que tu cerebro se quede con esa idea. No sé, por ejemplo, al menos... yo, por ejemplo, cuando a veces tengo tiempo libre, juego un poco de videojuegos. Cuando juego un nuevo videojuego, así que a veces es demandante por lo que requiere de habilidad, y justo lo juego antes de dormir, me voy a dormir, y como que aún cuando cierro los ojos veo en mi mente como si estuviera jugando, ¿no? Y es porque es como que el cerebro lo sigue procesando, sigue intentando entenderlo mejor, y al día siguiente probablemente lo juegue mejor. Entonces es lo mismo. Si es que antes de irte a dormir estudias alguna cosa así rapidito, un repaso, puede que se solidifique mejor. Pero no diría que retrases todo tu estudio, el repaso a la noche. O sea, decir, no voy a estudiar en todo el día, lo dejo todo para la noche, no, porque tampoco sería buena idea, ¿no? ¿Qué más? Lo ideal es aplicar estas técnicas en todos los cursos, pero como recién lo estaría aplicando, solo cogería un tema complicado. Claro, es justo lo que decía hace un rato, probablemente lo escribiste antes de que haya dicho. Yo recomendaría que lo hagan solamente en un curso, no en todos los cursos, ¿no? Porque si lo hacen en todos los cursos sería muy complicado, muy pesado, ¿no? Cualquier tema que veamos o estudiemos, si logramos hacerlo parte de nuestra vida, es un aprendizaje. Claro, sí, o sea, también es cierto que el conocimiento, si bien es un vehículo para otros logros, también es completamente normal y válido tener gusto por aprender en general. De hecho, es algo muy bueno. O sea, solo el conocimiento en sí mismo. Así que sí, también estoy de acuerdo contigo, Hans. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Algo que haya quedado no muy claro? ¿Que les gustaría que repita? Al momento de recordar lo que leo, a veces me quedo en blanco. ¿Es por falta de imaginación? Bueno, yo diría, sería extraño, o sea, en realidad, ¿qué es falta de imaginación? ¿No? O sea, yo creo que todos tenemos imaginación. Incluso las personas con un defecto, creo que se llama afantasía, que no pueden imaginar imágenes, o sea, visiones, sí pueden imaginar palabras. Entonces yo creo que todos tenemos imaginación de cierta forma. Y si es que te quedas en blanco, es porque probablemente no lo entendiste bien, o leíste muy rápido, o es un tema que es muy difícil para ti, o sea, depende de muchos factores, ¿no? Pero yo creo que no es que te falte algo que no tengas y que no puedas solucionar. O sea, tal vez es solo porque tenías que leer con más calma. Y si no te acuerdas bien en la primera, no hay problema, léelo una segunda vez, pero siempre con la intención de intentar recordarlo a largo plazo, no solamente leer por cumplir. ¿Qué más dice acá? ¿Es mejor pensar en estudiar para aprender que estudiar para aprobar? Sí, o sea, yo siempre tengo la filosofía de que es mejor aprender para aprender bien y saber las cosas y ya después pensar en el examen, ¿no? Por ejemplo, incluso me acuerdo que una vez estaba estudiando farmacología y el examen vino muchas cosas de la diapositiva, pero yo igual estaba contento de que había aprendido bastante porque leí bien, sabía las cosas. Y después sí fallé un par de preguntas y sacrifiqué un par de preguntas en el examen porque eran cosas muy rebuscadas, pero yo sé que estudié bien y que aprendí bien a largo plazo. Entonces no me siento muy mal, ¿no? Pero claro, tampoco digo que completamente desestimen el examen y saquen 8 solamente porque están estudiando con Active Recall, ¿no? Porque además tampoco debería suceder. Si están estudiando bien, definitivamente debería haber mucha superposición entre lo que aprendes y lo que viene en el examen. Salvo que sea un examen súper malo que te pregunte cosas ridículas, pero eso no suele pasar. Así que yo priorizo aprender,
pero también le doy cierta importancia al examen en sí mismo, ¿no? ¿Cómo mejorar el TDAH? Yo en realidad no te podría decir eso, porque primero, aún no soy doctor, segundo, aún no llevo el curso de psiquiatría, lo voy a llevar este semestre que viene, así que en realidad no te podría dar un consejo para eso, disculpa. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Recuerden que, o sea, no espero que les haya quedado claro lo de cómo usar Notion o cómo usar Anki, porque no lo he explicado en realidad, porque no hay mucho tiempo ahorita, pero pueden ver mis videos al respecto, ¿no? Excelente, Carlos, muchas gracias. Creo que esto va a ser muy beneficioso para todos nosotros los que estamos presentes, porque la mayoría ya también vamos a iniciar un nuevo semestre y creo que viene de pelos aprender estas técnicas. Y bueno, ya que no hay más preguntas por el chat de Zoom, hay algunas preguntas que nos han dejado en el Google Forms de inscripción, que me gustaría leértelas. Ya, bueno. La primera pregunta es de Hans Garate. Dice, si le preguntaran por solo una cosa, ¿cuál considera que ha sido el momento, elemento o conocimiento que le permitió impulsar su productividad a un nuevo nivel? Pregunta difícil. Yo creo que, como todo en la vida, las cosas son lentamente incrementales, por pasos. Entonces yo, por ejemplo, cuando empecé en primer ciclo, yo antes de empezar el primer ciclo dije, ya, quiero empezar con el pie derecho. Entonces voy a averiguar cómo organizarme, cómo utilizar Google Calendar, cómo manejar mis pendientes. Pero incluso aunque averigüé todo eso, no es que lo hacía de forma perfecta. Igual a veces se me pasaban las cosas, me daba pereza, procrastinaba, o sea, creo que es normal, ¿no? O sea, uno nunca llega a la perfección. Después, conforme fue pasando el tiempo, fui averiguando mejores formas de aplicar técnicas de estudio, mejores formas de organizarme que funcionaban mejor para mí. Y después, en el tercer año, me parece, creo que era en el cuarto año, sí, cuarto año, fue cuando recién descubrí formalmente la técnica del Active Recall, en un video de Ali Abdal, que puede que lo conozcan, es un youtuber de Inglaterra. Y yo creo que en ese momento ya empecé a tomarlo de una forma más estructurada, ¿no? Pero incluso antes de eso, yo siempre he tenido como mentalidad, y creo que eso es clave, intentar entender las cosas como son y no solamente de memoria. O sea, yo me acuerdo que, por ejemplo, si uno dice, ¿cuál es la diferencia? Cuando vi bioquímica, ¿cuál es la diferencia entre glutamina y glutamato? Es como que eso nunca te va a venir en el examen, nunca te van a preguntar eso, nunca te van a preguntar, un doctor tampoco te va a preguntar eso. Pero ¿por qué es importante saber eso? Porque si estudias el metabolismo de proteínas, te das cuenta de que el glutamato lo usan como si fuera un transportador de amonio, porque el glutamato más la molécula de amonio, amoníaco, es glutamina. Solo le agregas un nitrógeno e hidrógenos. Entonces, si entiendes eso, ya entiendes por qué rayos el glutamato y la glutamina se convierten de ida y vuelta tantas veces en el metabolismo de aminoácidos. Pero alguien que no presta atención al significado o al porqué de los procesos, no va a entender eso. Entonces yo creo que lo más importante para aprender bien, yo creo que es una cosa que he intentado siempre fortalecer, es entender las cosas y su propósito. Sobre todo en medicina, que si estamos estudiando un ser vivo, que es el humano, siempre hay un propósito para el proceso, para la parte anatómica, para el sistema fisiológico y para la enfermedad también. O sea, ¿qué quiere la bacteria? ¿Qué está haciendo en ese lugar, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso creo que es importante para aprender mejor en general. Genial. Hay otra pregunta que ha coincidido bastante, que varios la han hecho. Alison Pérez, Melody Ramos, Stephanie Alfaro, Mónica Cutipa. Y ellos quieren saber cómo lidiar con la procrastinación. Ya. Yo creo que primero, como ya mencioné, a todo el mundo le puede pasar, a mí también me sigue pasando. O sea, no es como que haya una cura absoluta, pero uno sí puede disminuirlo. Justo tengo este video que está acá a la derecha, que dice tiempo libre con time blocking. Es una estrategia que a mí me sirve mucho para evitar procrastinar, al menos disminuirlo. Y justo este domingo voy a sacar un video que amplía un poco más en ese video, porque ese es mi segundo video, es un poco antiguo. Entonces amplía un poco más. Entonces, yo diría que estén atentos para el domingo, pero en resumen, la forma de evitar la procrastinación es planear las cosas de antemano. Porque si uno va durante el día pensando, ¿qué voy a hacer ahorita? ¿Qué voy a hacer ahorita? ¿Qué voy a hacer ahorita? Y a veces
no sabe qué tiene que hacer, o dice, ya, a ver, ¿qué tengo que hacer ahorita? Ah, tenía que hacer este trabajo, tenía que estudiar para tal tema. Qué pereza, ya, lo dejé la media hora. Pero además no se acordó que también tenía que hacer otra cosa, y otra cosa, y otra cosa. Entonces, cuando llega la hora de hacer todo, dice, ah, ya voy a hacer lo que me había propuesto. Digo, pucha, pero me faltaban esas otras 3 cosas que no hice y que ahora ya no tengo tiempo de hacer porque dejé mucho tiempo. Entonces ahí viene el estrés también. En cambio, si uno planea desde el inicio, sabe claramente qué actividades tiene que hacer, qué tareas tiene que hacer, qué cosas tiene que estudiar, puede más o menos distribuirlo en el día. Si es que yo en una semana distribuyo mis tareas para que no sea demasiado cada día, voy a tener tiempos de descanso, voy a tener tiempos de relajación, a propósito, o sea, programados. En cambio, si alguien procrastina mucho por pereza y recién el jueves dice, ya ahora sí voy a empezar a ser productivo, ya no tiene la opción de darse descansos porque ya gastó todo el tiempo desde lunes, martes y miércoles. Entonces ya no puede, ahora solamente le queda decir, tengo que estudiar 6 horas seguidas y luego hacer el trabajo y luego comer y luego volver a seguir su trabajo. Ya no tiene la alternativa de descansar porque se quitó a sí mismo esa posibilidad por gastar todo el tiempo los días anteriores. Y eso es porque no planeó. Entonces, si uno planea, puede dejarse descansos a propósito, pero de forma más distribuida, ¿no? Sí, definitivamente. A mí me ha pasado muchas veces. Y bueno, chicos, como mencionó Carlos, hay videos en su canal de YouTube que podemos verlos para poder poner en práctica otro tipo de técnicas que nos va a ayudar con la procrastinación. Y bueno, otra pregunta de Leofredo Ordiales y Guadalupe González es, ¿cuál es el método de estudio que para usted es el más efectivo? Bueno, justo son las dos que he mostrado hoy día, ¿no? Creo que esa es una pregunta que hicieron antes de la charla, ¿no? Sí. Ya, Sí, entonces, claro, o sea, justo son yo diría que esas son las dos técnicas que tienen que hacer sí o sí. Sí o sí, active recall, sí o sí, repetición espaciada, y eso es lo mejor que pueden hacer, ¿no? En sus diferentes maneras. De repente, en algún curso les va mejor hacer mapas conceptuales, pero que sean con active recall. O sea, que sean hacerlos de forma activa y no solamente copiando lo que ya está en el libro, ¿no? Claro, genial. A ver, otra pregunta dice por Eliana Tito, ¿cómo establecer horarios para que me permitan realizar todas las actividades predispuestas? Ah, justo era eso lo del time blocking, porque hay gente que se hace horarios por adelantado, pero al menos a mí no me gusta mucho porque no da mucha flexibilidad. O sea, yo puedo poner en mi horario que voy a estudiar bioquímica todos los lunes y martes en la mañana, pero yo realmente no puedo ver al futuro y decir, esos días voy a estudiar bioquímica y no me va a hacer falta estudiar otra cosa que se puede interponer, porque a veces las cosas pueden suceder, puede que me hayan dejado muchos trabajos, o puede que el curso de fisiología sea más difícil de lo que yo anticipé y entonces tengo que estudiar y le robo tiempo a bioquímica. Entonces, esos horarios bonitos que uno hace antes, o para toda la semana o para todo el mes, al final no funcionan, al menos en mi experiencia, porque no son muy flexibles. En cambio, el time blocking, yo al menos lo aplico todas las mañanas, y en la mañana ya sé qué tengo que hacer hoy. Ya no importa si tengo que hacer otra cosa, la cosa es que hoy voy a hacer esto y esto. Y mañana esto. Entonces, como que tengo más flexibilidad para cada día decidir qué es lo que voy a hacer. Genial, gracias, Carlos. Y bueno, una última pregunta de Ariadna Manrique. Ella pregunta, ¿es mejor estudiar de largo o con pausas? Yo creo que va a depender del tema. Hay temas que simplemente nos parecen aburridísimos, súper tediosos, y no quieres verlos ni en la sopa. Entonces, dices, tienes que decirte a ti mismo, ya, voy a estudiarlo 25 minutos al menos, y después voy a descansar. ¿Ya? Si es un tema que realmente es feo, entonces puede que ya los 25 minutos sea mucho, o sea, sea bastante, como que te cueste. O de repente a los 25 minutos ya le agarraste el ritmo, ya no quieres parar, sigues. O de repente sí te cansaste, entonces tomas un descanso de 10 minutos, luego vuelves 25 minutos más, y así, ¿no? Como que vas alternando. Esa es la técnica Pomodoro, seguramente la conocen. También tengo un video de eso, habla sobre una alternativa, que es alineadora, ¿no? O sea, al final va a depender. Si es un tema que, por ejemplo, les gusta mucho, pueden fácilmente tomarse 1 hora seguida estudiando y después se toman un descanso un poquito más largo, porque ya han estudiado más, ¿no? Entonces, va a depender mucho de qué tema están estudiando. Si les gusta mucho, estudienlo cuanto tiempo quieran. Si les cuesta concentrarse, mejor estudien en pedacitos, ¿no? Creo que también hay un par de preguntas más en el chat.
Sí, justo me acabo de percatar. Sí, entonces la Eh, primera que había era, tal vez no venga mucho al tema, pero ¿cómo se puede lidiar con el estrés del estudio? Yo creo que, o sea, sí puede estar un poco relacionado, pero uno tiene que identificar cuál es la fuente del estrés. A veces el estrés puede venir porque me fue mal en un examen y ya no me siento bueno, o sea, siento que tal vez soy malo, que no soy buen estudiante, que no soy suficiente para la carrera. Eso puede ser una fuente de estrés. Otra fuente de estrés puede ser que sí siento que soy bueno, pero que tengo mucha carga. O otra fuente de estrés es que siento que soy bueno y que tengo una carga adecuada, pero en mi casa me distraen mucho y eso me molesta. Entonces, hay muchas fuentes. Yo creo que uno tiene que identificar cuál es la fuente de estrés que tiene e intentar atacar específicamente a esa fuente. Entonces, no podría decirte una cosa que te ayude en general, sino que más bien identifiques cuál es la fuente del estrés y después averigües cómo lidiar con ella. Y la otra era, ¿qué opinas de la lectura veloz? Yo en general no he averiguado mucho de ese tema porque, no sé, no me parecía tal vez muy útil en el sentido de que, o sea, como técnica, yo creo que la lectura veloz sería básicamente hacer lo que les dije, de leer una cosa superficial, ver los títulos, ver las partes que están en negrita, las tablas, esas cosas, como que antes de clase, ¿no? Como un previo. Pero después usarlo como principal técnica de estudio yo creo que no sería muy bueno porque finalmente es lectura y lectura es algo pasivo y que es muy, o sea, uno tiende mucho a solamente pensar que ya lo sabe porque ya lo leyó, ¿no? Y en realidad está en el papel, pero no está en tu cabeza. Muchas gracias nuevamente por tercera vez, creo, Carlos. Bueno, creo que ya no hay más. Ah, bueno, sí. Una nueva pregunta dice. ¿A qué te refieres con prácticas técnicas de memorización? ¿Te refieres a algunas cosas como la del palacio mental y esas cosas? O mnemotecnias también, como poner palabras tontas para acordarse de cosas que no tienen nada que ver, pero que uno se acuerda por alguna razón. mm, Claro, o sea, yo creo que eso sí es útil. Yo me acuerdo que ahorita ya no sé si me acuerdo bien el nombre, pero había un antipsicótico que se llamaba, creo que trifluoperazona. Y yo como me acordaba, porque me acordé que mi pasta de dientes era esa Colgate que tiene 3 colores, ya 3 flúor, 3 pasta de dientes Colgate y pera. O sea, ¿qué tiene que ver eso? No sé, pero me acordé de trifluoperazona y con eso me acordé del nombre, hasta ahora me acuerdo, pero si es que no me estoy acordando mal, claro. Entonces, yo creo que mientras más estúpida es la mnemotecnia, es más fácil que te acuerdes. Y yo creo que sí es buena idea, sí sirve. Genial. Creo que ya no hay más preguntas, chicos. Bueno, creo que hemos acabado con la ronda de preguntas, Carlos. Más bien, si pudiéramos tomar una foto de todos, Claro. chicos, enciendan sus camaritas. Chicos, para la fotito con el ponente. Voy a quitar la pantalla para que se vean todas las cámaras. Excelente, chicos. Ya Muchas están gracias. ya prendiendo ya cámaras. Chicos, mientras van encendiendo sus cámaras, volverles a recordar que Carlos tiene un canal de YouTube. Está como Carlos Reyes Productividad. Estudio y productividad. Estudio y Productividad, perdóname. Sí. Ya, Carlos Reyes Estudio y Productividad, síganlo, sus videos están muy, muy buenos, de verdad. Los va a ayudar bastante, va a servir de mucho. Así que, chicos, anímense a aprender sus camaritas. Y justo pasó, en el chat hay un link del canal de Carlos de YouTube, así que anímense a visitarlo y a suscribirse. Recuerden que el domingo sale un nuevo video. Si quieren saber cómo tener más tiempo para hacer otras actividades, cualquier cosa, aprender un instrumento, hacer ejercicio, aprender a hacer el cubo de Rubik, lo que sea. Si quieren tener más tiempo para esas cosas, y yo creo que el video del domingo les va a servir. Ay, excelente. Miren, chicos, lo que necesitamos muchos. Por ahí veo que alguien dice que estudia ingeniería, pero que aplicar las técnicas. Sí,
En ingeniería también sirve mucho estas técnicas. Hay cosas teóricas en ingeniería, ahí te puede servir. Y en las cosas prácticas puedes hacer, por ejemplo, hacer ejercicios de práctica. Es una técnica de artístico porque tienes que aprender, recordar la teoría, recordar cómo se hace el ejercicio para poder hacerlo. Entonces también es una manera, ¿no? Chicos, anímense a aprender sus camaritas muy bien. Gracias Fernanda, Alexandra, Mónica, Ronald. A ver. Sí, ya hay más personas, ya, Yuri. Sí, hay más personitas. No se preocupen, chicos, una peinadita así, rápido y para el recuerdo. Genial. Bueno, ahora sí vamos a sacar la fotito, chicos. Así que a la cuenta de 3 para que saquen una sonrisita ahí, todo bonito. Así que ya a ver, a la 1, a las 2 y a las 3. A ver, quiero ver si hay más cámaras prendidas. A ver. Una más, por si acaso, por si alguno se olvidó de sonreír. A ver, a la cuenta de 3. 1, 2, vamos a dirigir aquí. Ya. 1, 2 y 3. Ay, pero creo que no tomé. Ay, otra vez. Apreté el botón equivocado. Otra vez, ya. 1, 2 y 3. Ya. No sé si se acuerdan del final de Toy Story 2, de los post-créditos en la que salía Barbie quejándose de que le dolían las mejillas. Sí. Ya, todo acalambrado ya, chicos. Muchas gracias, chicos, por prender sus camaritas. Gracias, chicos, por y estar gracias, aquí. Carlos. Espero que les haya servido la charla. Definitivamente, Carlos. Creo que a toditos nos va a servir bastante. Así que, bueno, chicos, muchas gracias, Carlos, nuevamente. Ahora vamos a pasar a lo que es el sorteo. Y bueno, puedes quedarte en la llamada aún si... Claro. Igual nos vamos a comunicar contigo. Claro, está bien. Muchas gracias, Carlos. Chicos, no se olviden de... Igualmente. Chicos, no se olviden del sorteo, aún no se retiren. Recuerden que para poder validar a los ganadores van a tener que escribir presente en el chat, porque si no, bueno, no los vamos a tomar en cuenta. Lo siento, chicos. Y igualmente, se va a pasar en el chat un formulario de satisfacción para ver qué tal les pareció este webinar. ¿Sí? Y también, si quieren, pueden recomendar o les gustaría tener más charlas con Carlos para saber nuevas técnicas o, si mal no recuerdo, también nos podría enseñar nuevas aplicaciones, ¿no? Como Anki, que como comentó es una buena aplicación, nos podría enseñar cómo se usa. Sí, chicos, ahorita lo van a pasar por el chat, tanto por WhatsApp y también por acá por el chat de Zoom. Se los agradeceríamos bastante que puedan llenarla, nos va a ayudar bastante a poder mejorar en los siguientes webinars que estamos organizando. Y bueno, le vamos a dar pase a Dafne para lo que es el sorteo, chicos. No se retire, no se lo pierdan, están muy buenos los premios. Así es, chicos, buenas tardes con todos. Anita, no sé si estarás por ahí. Sí, aquí estoy. Buenas tardes con todos. Ya, bueno, chicos, Anita les voy a comentar que es el primer premio con el cual vamos a empezar. Ya. A ver, como primer premio tenemos 5 medias becas, que son de modelado de procesos y Lean Six Sigma Yellow Belt, gracias a General Consulting Perú, que es una empresa de consultoría que ofrece servicios personalizados de capacitación
en herramientas ágiles para la gestión e innovación empresarial. Entonces, ustedes díganos si quieren que sea la primera, la segunda o la tercera. Exacto, chicos. Escríbanos por el chat más o menos qué es lo que quieren que sea, pues, ¿no? En este primer premio va a haber 5 ganadores. Dicen que a la tercera, a la primera, tercera, segunda. Wow. No sé qué dicen. Creo que a la primera en esta oportunidad. Y ya para el siguiente hacemos a la segunda. Dafne, tu audio está apagado. Ya, sí, perdón, chicos. Entonces, ¿a la primera? Sí, en esta oportunidad creo que a la primera, sí. Ya. Entonces, giramos. Y sale Alexandra Gómez. Alexandra, ¿estás por ahí? Recuerda que son 5 para este primer premio. Pero a ver, Alexandra, sí está, dice. Ya, perfecto. Entonces, con la segunda persona, Nayeli Nina Hurtado. Está Nayeli. A ver. No está. Sí está. ¿No está? Ah, ya, Presente. sí No, está. sí está, sí está. Perfecto. Ya. La tercera persona es Sebastián. ¿Está por ahí, Sebastián. Sebastián? Bueno, solo no tenía apellido, pero Sebastián. Creo que no está, porque Ya. no lo veo en las Entonces, Sebastián no. Seguimos con él. Vamos a girar otra vez. A ver. Yurisa Cameron. Yulisa Camarón. Está Yulisa. Pues escribir por el Mm, chat presente. Si no. ¿Está? Creo que no. No, no está. Ya. Rayos. Ya. Están perdiendo las semibecas, chicos. No puede ser. Ya. Scarlett Ramos Díaz. Ramos Díaz. Scarlett Ramos Díaz. Creo que tampoco está. Se han ido varios. Sí, Ya. no está conectado. Ya, creo que tenemos menos 3 participantes. Entonces veremos 8 giras de la ruleta. Meilin Vilca. A ver, Maybe, ¿estás? Maybe. La he visto por ahí, pero a ver, quiero ver si está. Sí está. ¿Sí? Ya, sí. Ya, perfecto. Por lo menos hasta ahora tenemos a 4. No, a 3. Ah, no, faltan 2. Faltan 2. Sí, nos faltan. Ujú. Marcela Huanque Jiménez. ¿Está Marcela, por ahí? ¿estás Marcela? Marcela, creo que sí, sí está. ¿Sí? Sí, Ah, genial. y nos Ya falta solo uno. faltarían. Ujú. A ver, ¿quién sale? Ah, Diana Casquino. ¿Está por ahí, Diana? Diana, eh, creo que no está, pero no, sí, Ya, no, no está. ya, entonces vamos a girar una vez más y la persona que salga, pues es la quinta que estaría ganando, ¿no? Fernanda Ujú. Vizcarra. ¿Está por ahí? Eh, sí, pero creo que Fernando es de nuestro. eh,
nuestro equipo. Ya. Entonces, y ya no participa. Ya entonces, Siento, pero Abigail Riveros, Abigail. No, no está. tampoco, ay, ya, Sí, otra vez. nos han dejado. Gabriela Bravo, Ah, no está. No, no la veo en la lista. ya, vamos a volver a girar. Vanessa Juana Velázquez Catacora, Vanessa, ¿estás? No, no está en la lista. tampoco, No, chicos, tampoco. no se salgan. Carlos Gaitán, Carlos, ¿estás? Carlos. Sí está. tampoco, No, sí está. ¿sí? Sí, sí. Ya, Listo. con ese sería todo, En el primer premio. Anita. Sí, para el Ah, ya. primer premio. Eh, Seguimos con lo que vendría a ser el segundo premio. le doy, yo le digo, no te preocupes. Es una prenda de vestir para mujer, un crop tory, gracias a Bel del Arequipa, que es un emprendimiento arequipeño de belleza, cosmética y cuidado personal, donde podrás encontrar bonitas y diferentes prendas para mujer, como también artículos de cuidado personal. Y bueno, aquí sigue un ganador, así que a ver, dale. Ya. Disculpen, Ganador. sí me han llamado, es que se escucha entrecortado, pero disculpen. Lo- Así sí te hemos anotado en el primer premio, no te preocupes. Ah, ya, listo. Sí. Sí, Ya. Vamos a seguir con el segundo premio. A ver, crucemos los dedos, chicos. A ver quién se gana. Patricia Karima Patricia, Manu. Karim. ¿Está por ahí? Patricia, ¿estás? Sí está. Sí. ¡Ay, genial! Te ganaste Felicidades, Patricia. prenda de vestir. Está muy bonito. Ya, entonces, pasamos al tercer. Al tercer premio. Ujú. En este caso es un jabón de carbón activado, gracias a Hadas Cosmética Natural. Es un emprendimiento arequipeño de salud, belleza y cosmética natural. Todo este es hecho a mano y utilizan ingredientes naturales en la elaboración de estos productos y que son más que todo dedicados a la piel y gentiles con el planeta. Entonces, vamos a ver quién se gana este jabón activado, de carbón activado. Ya, Leo Fred Ordinales. Leofred, ¿estás por ahí? ¿Está por ahí? Aquí presente, Ordiales. Ya, te ganas este Ya. jabón de carbón activado. Mucha suerte por aquí. Entonces, pasamos al cuarto premio. Ya. El cuarto premio es una hamburguesa a escoger más una gaseosa, gracias a Azúcar Taram, rico. hamburguesas rústicas de casa, que es un emprendimiento familiar que están preparados para brindarles una linda y deliciosa experiencia con sus hamburguesas totalmente artesanales y pueden encontrarlos en la avenida Salaberry 206. Perfecto. A ver quién se gana este rico combo. Y chicos Ya, tienen que ir a probar. está Esteban, me imagino que debe ser Alonso Sí. Martínez García. Ya está. ¿Sí? Sí. Ya, Esteban, te ganaste un combo de una hamburguesa más una gaseosa. Pues también, o sea, vas a comer rico. Felicidades. Y ahora pasamos con el quinto premio.
que es un yogurt de color palo rosa o hueso, o sea, elegir, más el 50% de descuento en cualquier set de prendas, gracias a The Treble. Es un emprendimiento arequipeño donde podrás encontrar yogurts, poleras de diferentes colores y modelos, y también hacen envíos a nivel nacional. Entonces, vamos a ver quién se gana este yogurt más el 50% de descuento en cualquier otra prenda. Mm, Stephanie Camila González León. Stephanie, ¿estás? ¿Está por ahí? Sí, sí está. Ay, genial. Stephanie, te acabas de ganar un yogurt, ya sea palo rosa o color hueso, más el 50% de descuento en cualquier otras prendas que puedas encontrar en la página. Y entonces yo creo que por ahí estaríamos, Para hacerles un resumen de los ganadores, porque creo que sí, unos han tenido mejor. problemas de internet. El primer premio son 5 medias becas, que los ganadores son Alexandra Gómez, Nayeli Hurtado, Meilín Vilca, Marcela Huanqui y Carlos Gaitán. El segundo premio es un crop tory, una prenda para mujer, que es de Patricia Karim. Lo ganó Patricia Karim Amani. El tercer premio, un jabón de carbón activado, que lo ganó Leofred. El cuarto premio, una hamburguesa más una gaseosa, Esteban Alonso. Y quinto premio, Camila. No, sí, Camila. Y ya, chicos, Preguntan de que media beca, que bueno, como le comentó Anita, más que todo modelado de procesos y Lean Six Sigma en Yellow Belt. Así es que aprovechen, chicos. Ya les escribimos por interno para ver cómo es que sí, no se preocupen. accederían. Así es que estén atentos. Bueno, esto sería todo por parte del sorteo, y muchas felicitaciones a los chicos que ya han ganado y que son muy sortudos. Y nada, con eso estaríamos terminando esta sección. Mire, ¿estás por ahí? Ok. Mire, tienes el micro apagado. Toda la vida. Ya. Gracias, chicas, por el sorteo y hacerles recordar o hacerles mención de el forms de satisfacción sobre este webinar que lo encuentran en el chat. O si no, lo voy a enviar de nuevo. O una de mis compañeras lo va a enviar para que lo llenen, por favor. Y así podemos tener tal vez otro taller bueno, esta vez un taller con Carlos Reyes. Sí, chicos, también creo que lo estaremos pasando por el grupo de WhatsApp, entonces vayan a llenarlo. Eso Sí, sería chicos, no se todo. olviden que a los ganadores tienen que seguir a los emprendimientos. Ahorita vamos a verificar, así que vamos, corran a seguirlos por si no lo han hecho. Y nada, eso sería todo, chicos. Bueno, Sí, muchas gracias por asistir.